Ahora escucharemos la ponencia de Manuel Paz Niño. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Ética aplicada por la Universidad de Lincoln Inn, presidente del Instituto Humanista Racionalista del Perú, autor de artículos académicos y de divulgación y de 9 libros, como ¿Qué es el Perú? Ensayos de filosofía aplicada a la realidad de un país sudamericano. Es director de ediciones de Filosofía Aplicada y la Revista Peruana de Filosofía Aplicada. El título de su ponencia es ¿Está obsoleta la filosofía? Al finalizar vamos a tener un pequeño tiempo por si alguno tiene alguna pregunta en particular. Muy buenas noches y gracias por venir. A modo de declaración, esta ponencia es una síntesis de un artículo que publiqué en este número 25 de la Revista Peruana de Filosofía Aplicada. Tiene 7 puntos solamente, por el tiempo voy a tomar 3 puntos. Si alguien está interesado, al final podemos compartir. Listo. La siguiente, por favor. Entonces, obsoleto, ya tenemos la idea de qué cosa es, ¿no? Algo es obsoleto, algo que no se usa, ¿no? Es anticuado. Por ejemplo, la máquina de escribir, ¿no? Ustedes ya, o nosotros usamos teclado, celular, laptop, computadora, ¿no es cierto? Ya no usamos este televisor, o bueno, algunos todavía tenemos, ¿no? Pero son cosas que ya están en desuso, ¿no? Están siendo reemplazadas por otras cosas. Tienen diferentes conceptos de obsoleto según el diccionario de la Real Academia Española. La siguiente, por favor. Entonces, filosofía, bueno, usted ya tiene una noción general, ¿no? Este es del diccionario, ¿no? Conjunto de saberes que hay que establecer de manera racional. Ese es el sello, ¿no? La manera racional. Los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, ¿no? Así como el obrado humano. Otro concepto, 2, doctrina filosófica de algún autor, que es Kant, Marx, Hegel. La siguiente, por favor. Entonces, filosofía versus ciencia. Es una primera parte, ¿no? Entonces, cuando aparecen estas personas, ¿no? Que tratan de explicar la realidad pues, diferente a lo que enseñaron sus padres, ¿no? Las tradiciones de su cultura, la religión, quieren interpretar la realidad de otra manera, observando las cosas, ¿no? Y dicen, bueno, en las nubes hay agua, en el cuerpo hay agua, bajo la tierra hay agua, en las frutas hay agua, entonces dicen, las cosas se originan no en los dioses, sino en la naturaleza, en el agua específicamente, ¿no? Tales de Mileto, por ejemplo, ese es el caso, ¿no? Entonces ahí aparece la filosofía como una explicación alternativa a las creencias, bueno, sobrenaturalistas, ¿no? Tradicionales, una cultura determinada, ¿no es cierto? Pero eso también pasó no solamente en Grecia, en China, en India, en cualquier otro lado del planeta. Pero con ciertas circunstancias determinadas, eso no siguió desarrollándose, ¿no? Pero aquí sí hubo eso, ¿no? No tenemos mucho tiempo para hablar de las raíces históricas, de la predicción de la filosofía. La siguiente, por favor. Entonces, pero también en estas costas egeas, donde se inventa la palabra filosofía, que significa amor a la sabiduría, es decir, quieren conocer cosas sobre el hombre, el mundo, la realidad, cosas así. Entonces uno es filósofo, ¿no? Interpretando en base a su observación y argumentación, diferente a una religión tradicional donde te dan doctrinas ya determinadas, ¿no es cierto? Tienes que aceptar por medio de la fe, ¿no es cierto? En cualquier religión, en cualquier cultura. Pero la filosofía es una alternativa, es un poco distinta, ¿no? Por no decir mucho, ¿no? Entonces, estos primeros filósofos también hacían ciencia. No había esa distinción, querían saber sobre muchas cosas. No tiene la distinción que tenemos nosotros actualmente. Para hacer eso ha pasado siglos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tiene la palabra filosofía, pero también hacía ciencia, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahí tienen el ejemplo famoso de Platón, ¿no es cierto? Discípulo de Sócrates. En su academia puso, nadie entre si no sabe geometría. O sea, estos filósofos les interesaban las matemáticas, ¿no es cierto? Y su discípulo Aristóteles, ¿qué se le considera? Como ustedes recordarán, iniciador de lo que llamamos ciencia como la psicología, ciencia política, sociología, biología, zoología. Claro, no es lo mismo que ahora, pero en forma incipiente, rudimentaria, ¿no es cierto? Se le considera el papá, el padre, el originador, el iniciador. De repente ha habido alguien que también es eso, pero no está registrado en la historia. O sea, no había alguien que escribió eso, ¿entiendes? De repente en otras partes alguien escribió eso, o no conocemos.
pero eso es lo que sabemos, ¿no es cierto? De repente, cuando vinieron los españoles, había gente que se dedicaba a eso, que falta la prueba de la iglesia, ¿no? Y también es difícil que haya filosofía cuando alguien se considera pues, superior a otros, ¿no? Si tú dices, yo soy hijo del Dios Sol, y tú me dices que soy un ser humano como tú, entonces estás atentando contra mí, ¿no? Entonces la filosofía no puede prosperar ahí, no salvo que el hijo del Dios Sol diga, bueno, no importa, cree lo que tú quieras, cumpla con lo que digo, ¿no? O sea, hay algunos investigadores que están tratando de demostrar que ha habido filósofos, pero están en estudio y en debate. Entonces, tenemos esos ejemplos, ¿no? Que estos filósofos se dedicaban a hacer ciencia, a su manera, claro está, como rudimentaria, observaciones, no tan sofisticadas como ahora, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, nos salteamos, porque no hay mucho tiempo, no hacemos Edad Media. Renacimiento. Tienen a Galileo Galilei, realiza experimentos controlados, ¿no? Él utiliza este instrumento llamado telescopio, ¿no? Y deja de lado lo que dice la autoridad de la iglesia, las especulaciones de Aristóteles. La siguiente. Pero él descubre la primera ley del movimiento, observa montañas de la luna que no eran una esfera perfecta, translúcida, ¿no? Los satélites de Júpiter, los anillos de Venus, los anillos de Saturno, las fases de Venus, las manchas del Sol y nuevas estrellas. Siguiente. 1610 publica El Mensajero de las Estrellas, ¿no? Y ese mismo año obtiene el puesto de primer matemático de la Universidad de Pisa y el de primer matemático y primer filósofo del gran duque de Toscana. En el Renacimiento estaban pensando, filósofo, un gran matemático, gran físico. No hacían esa decisión que hacemos ahora, ¿no es cierto? Tú dices, quiero saber las características del agujero negro. ¿Quién vas a preguntar? ¿A un médico, un filósofo, un psicólogo, a un astrónomo, ¿no es cierto? Porque se supone que el astrónomo conoce, estudiado, ¿no? Bueno, el filósofo también puede conocer si es una persona culta, si es que ama la sabiduría, va a saber de ciencias sociales, ciencias naturales, religión, cultura en general, ¿no? Pero a veces somos tan especializados, actualmente solo nos dedicamos a nuestra carrera, ¿no? Ultra especializados. Esa es una crítica que hacen otros filósofos también, pero eso no es el tema de ahora porque no hay tiempo. Como le digo, está completo en la revista. Son 7 partes, ahorita solamente les voy a dar 3. Porque es 20 minutos, ¿no? Y 10 de preguntas y conversación, ¿no? Y si hay tiempo les paso una síntesis de esto mismo, pero con ayuda de inteligencia artificial, que he hecho un video de 5 minutos, que está de moda esa, ¿no? La siguiente, por favor. Y la época moderna, el famoso Isaac Newton, famoso físico, pero también le gustaba pues, la numerología, el amigo numerólogo, la astrología, es gran estudioso de la Biblia, quería encontrar pues, los secretos, los misterios de la Biblia, pero nosotros lo conocemos más por sus aportes a la física, ¿no? Y la astronomía. ¿Y cómo se llama su gran obra? Principios matemáticos de la filosofía natural, es el nombre antiguo de la física. ¿Se dan cuenta? O sea, esa tradición en Occidente, la madre de todas las ciencias es la filosofía. Esa es una frase histórica, eso no es algo poético, eso es algo histórico. Entonces, ¿qué hace Newton? Integra la base de la física, la astronomía, escribe sobre geometría pura, plantea las 3 leyes de movimiento, inercia, mecánica, principio de acción y reacción, que todos usamos, ¿no es cierto?, en el mundo real, ¿no? Macrofísico, si quieren, ¿no? Otra cosa es el mundo microfísico, cuántico. La siguiente, por favor. Y ahora, ¿qué pasa en el siglo XVII? Se distingue más claramente los métodos usados por los filósofos naturales. En 1833, la palabra scientist, ustedes saben, en inglés es científico, la comienza a usar el británico William Whitwell para referirse a los filósofos naturales, es decir, a los que se dedicaban a hacer física. Y seguramente otras ciencias naturales, es decir, a los practicantes de lo que se llamaba filosofía en ese tiempo, ¿no? Filosofía natural o naturalismo. Esto es el estudio de las leyes naturales y a los antecesores de los actuales científicos de la conducta y la sociedad.
es decir, los científicos sociales y los psicólogos, los antecesores, se les llamaba filósofos morales. Estamos viendo un poco de historia, ¿no? O sea, no es algo inventado, está el cuadro de Willy, ¿no? La siguiente, por favor. Por ende, lo observable, experimentable y comprobable pasó a ser signo, sinónimo, expresión de lo que se llama ahora ciencia, ¿no? Y lo irresoluto, inteligible, desconocido quedó todo como legado de la filosofía, siendo esta rezagada aparentemente en el conocimiento y superado por aquella, ¿no? Dice, no, yo no soy filósofo, no soy científico, el filósofo está pensando en las nubes, el ente que navega, no sé, la nada que navega. Pero yo sigo usando el paráfrasis, no está hablando de cosas intelectuales, que nadie puede decir que existe el dolor. Yo no quiero llamarme filósofo, el filósofo no se le tiene que estar hablando, llámame científico. En ese sentido, ¿no? Para distinguir, estoy exagerando, pero esta es la siguiente. Entonces hay críticas a la filosofía, ¿no? Que empiezan de antaño, ¿no? A veces son críticas personales, ¿no? Como Aristófanes, dramaturgo ateniense, sobre las nubes, se burlaba de Sócrates, el gran filósofo, ¿no? Que solo sé que nada hace, supuestamente lo dijo. Decía, es un sofista arrogante, no venera a los dioses, está hablando de otro dios, está hablando de Daimon, ¿no? No sé si hay que llamar eso a otro, ¿no? No habla de nuestros dioses, está corrompiendo a los jóvenes, le está enseñando ateo, porque no habla de los dioses, entonces es ateo, güey. Y de ahí se acuerdan, le hicieron un juicio, incluso lo condenaron a muerte, ¿no? Por supuestamente no hablar de los dioses y predicarle a ateo. Entonces dice de Sócrates, cree que la nube es la verdadera divinidad y corrompe a los jóvenes. Luego en juicio público se le acusó y condenó a muerte por impiedad y predicó a ese dios Daimon, ¿no? La siguiente. Bueno, las críticas también vienen de parte de la religión, pues, porque la religión se basa en la fe. Acá tiene un famoso cristiano protestante, reformista Lutero, pero también está en la Biblia, fíjense. La Biblia saben que fue escrita en griego, ¿no es cierto? O sea, las personas que escribieron la Biblia, algunos conocían de griego, eran seguramente muy cultos y sabían de filosofía. Se usa, en el principio era el verbo, ¿no? El verbo en griego es logos, ¿no? ¿Se acuerdan? Está utilizando ese término de esa manera. Dice, mirad que nadie os engañe, dice Colosenses, se supone que lo dice Pablo, ¿no? Digo se supone porque, bueno, puede ser dudoso. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mire, filosofía, así lo han traducido. Basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Entonces, está siguiendo huecas sutilezas, no sigues la verdad absoluta de Dios que está revelado, ¿no? En los evangelios. O Lutero, ahí está. Y la razón es el mayor enemigo que tiene la fe. Nunca viene en ayuda de las cosas espirituales, sino que la más de las veces lucha contra la palabra divina, tratando con desdén todo lo que emana de Dios. Y ya molesto. Pero desde que la novia, desde el demonio, la razón, esa bella prostituta le llaman, ¿no? Está molesto con la razón. Interviene y se cree que es sabia y que lo que dice, lo que piensa viene del Espíritu Santo. ¿Quién puede ayudarnos entonces? Ni los jueces, ni los médicos, ni un rey, ni emperador, porque es la mayor puta del diablo. O sea, está bien molesto con la razón, ¿no? Porque para un creyente, pues, digamos, archidefensor de su fe, lo primero es la fe. La siguiente, la razón te hace dudar. A veces mis alumnos dicen, profesor, no me hagas dudar porque me dice estas cosas. Pero así es la filosofía. Es un curso obligatorio, ¿no? Ya lo sacaron del colegio, pero tienes que aprobarlo como puedas, ¿no? Y siguen las críticas, miren. De Voltaire, que también se le conoce como filósofo de la Ilustración, ¿no es cierto? Miren, Voltaire dice, desde tales hasta los más quiméricos charlatanes, no hubo ningún filósofo que influyese ni siquiera en las costumbres de la calle donde vivía. Nadie te conoce, tú hablas bastante, en tu salón, ¿no? Las cátedras, ¿quién te hace caso de tu padre? Ahora viene Carlito Marx. Dice, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. Dice, pero de lo que se trata es de transformarlo. Está criticando, ¿no? Dice, los filósofos simplemente critican, pero no hacen nada. Pero a él también se le considera filósofo, porque como la amante y la sabiduría, estudió también filosofía, tiene trabajos de filosofía. Fue periodista, pero como hablaba de cosas que no le gustaba al Estado, lo votaban, ¿no? Entonces, iba de país en país hasta. Y finalmente tuvo su mecenas que le ayudó, ¿no? La siguiente. Y al famoso
Stephen Hawking, siglo XX. ¿Cómo podemos comprender el mundo? Está en su libro de Gran Diseño. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo un creador? Ustedes saben que él fue ateo, ¿no? No necesitamos a Dios para explicar, ¿no? Tradicionalmente esas son cuestiones para la filosofía. Miren, dice, pero la filosofía ha muerto, otro archienemigo de la filosofía. No todos, pues claro, ¿no? Uno de la religión y otro de la ciencia. Fíjense. La filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular de la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda de conocimiento. Eso es una verdad, pero relativa. Claro. Si tú eres filósofo y te interesa la ciencia, conoces las obras y de otros autores. O sea, eres una persona culta. ¿Por qué? Amas la sabiduría. Ya está. Esta charla está por... Ustedes mismos ya tienen su respuesta. Pero sigamos. Acá ya no... Hay críticos del mundo académico que critican a la filosofía como una carrera más. Dicen, no, estás esquematizado, tienes que tener tu paper. Así no eran los filósofos. ¿Dónde está el paper de Hegel, Sócrates? No hay. Si se ha vuelto una profesión, al volverse una profesión, ya dice que ha perdido su valor intrínseco de cuestionar, de transformar, incluso de vivir una vida ética de acuerdo a lo que enseña, ¿no? Porque ahora un profesor dice, ya, esto dijo a Kant, y después sale y se emborracha, pide cosas, no sé. Bueno, resurrección de la filosofía, o un retomar de la filosofía, ¿no? Si es que consideras que ha muerto. No obstante, que en general y el presente, la filosofía académica, universitaria y profesional se ha vuelto una mera hermenéutica. Ah, ¿qué dijo Kant? No, pero ¿estás seguro? No, de eso no dijo Kant. No, yo sí, yo digo, esta es la verdadera interpretación. ¿Qué dijo Hegel? ¿Qué dijo Marx? Hay como 20 variantes, como si fuera una religión igualita, como la Biblia, ¿no? Esta es la verdadera interpretación de la Biblia o del Corán. Y de ahí salen una secta, ¿no es cierto? Entonces dicen, yo soy cantólogo, esta es la verdadera interpretación, yo soy marsólogo, esta es... Bueno, hermenéutica, ¿no? Y exégesis repetitivas de las ideas de los grandes filósofos de la historia. De acá ese profesor de filosofía viene, acá está, esto es lo que dice el sílabo, ya, repite, se acabó. Y tu realidad, no habla de la realidad, viene a evaluar, ¿qué más? Los chantajistas, nada, no, eso es política. Y Aristóteles no hablaba de política, esos filósofos no hablaban de política. Ya se olvidaron lo que decían sus maestros. O sea, la filosofía se ha vuelto así como un caparazón, solamente habla de cosas del pasado, ¿no? O sea, los profesores de filosofía se han vuelto repetidores en lo que decían los grandes filósofos, no son filósofos. Porque repetir lo que dice un manual no es hacer filosofía. Hacer filosofía es hacerte pensar. Enseñarte filosofía es hacerte cuestionar. ¿Qué se puede cuestionar? Todo. Las tradiciones, la religión, el sentido de tu vida. ¿Qué haces con tu vida? Tus amistades, con tu propia vida, tu pareja, con quién te quiere o te maltrata, para qué tienes hijos, o para qué no tienes hijos. Todo eso tiene que ver con la filosofía, hasta el mismo cuestionamiento de la filosofía, ¿no? ¿Para qué filosofía? Puro bla, bla, bla. ¿Dónde está el efecto, la práctica? ¿En quién le preguntan un problema? A un futbolista, bueno, acá, sí, ¿no? Pero en Francia llaman a un filósofo. Bueno, acá tiene pues congresos, van los especialistas, ¿no? Ya dicen, yo soy cantólogo, etcétera, etcétera. La siguiente, hijo. También en el siglo XX algunas de sus ramas, especialmente la filosofía de la ciencia y la filosofía moral o la ética, filosofía moral otra vez es el nombre antiguo, ¿cierto? Lograron un nuevo protagonismo, aunque no exclusivo, pues aún se mantiene la enseñanza y el estudio de la metafísica, un tema tradicional de la filosofía y de las demás ramas filosóficas, ¿no es cierto? La estética, la nociología, la axiología, todavía se enseña, pues, ¿no? Si quieres ser un filósofo profesional tienes que conocer eso.
¿no? Y ahí tienen sus libros, ¿no? O sea que hay un resurgimiento con la filosofía, la historia y la ciencia. Y también de la ética aplicada a los negocios, a las profesiones, a la enseñanza, a la ética de la pareja, de la familia, todo tiene que ver con la ética, ¿no? De la corrupción, para entender por qué hay gente... Hijo, 10 minutos. Muy bien. Seguimos, ya vamos a acabar para pasar el video. Sí. Sin duda, el auge de la filosofía de la ciencia y la ética se explica gracias a los nuevos descubrimientos e inventos de la ciencia y la tecnología, aunados a las dos guerras mundiales, revoluciones por doquier, revoluciones sociales, políticas, ingentes movilizaciones migratorias y muertes masivas, ¿no? Los genocidios. Es decir, conforme nuestra especie conoce, cree y sufre más, sus dudas e interrogantes también crecen y sus valores cambian, ¿no? Va a haber una tercera guerra mundial, guerra nuclear, sobreviviremos solamente los mutantes o los que están en subterráneo, ¿no? Los demás vamos a pasar a mejor vida, ¿no es cierto? Entonces hay todos esos cambios del siglo XX, ¿no? El temor de que nuestra especie destruya la civilización. Bueno, las ratas, los alacranes van a sobrevivir, nosotros no, a la lluvia radiactiva. Sigue. Por ejemplo, en el siglo pasado, con el descubrimiento de la energía atómica y su aplicación bélica sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, se cuestionó nuestra capacidad de entender y transformar la realidad hasta el punto de destruirla, ¿no? Estas bombitas ahora, unas superbombas, que todavía no usan contra alguna ciudad. Si a alguien se le escapa, ya mundo por él, ¿no? El mundo humano, ¿no? Sí. Hace 50, 60 años iba a haber, pues, en Cuba, los misiles cubanos, ¿no? Ahora está diciendo a Inglaterra, hay que mandarle misiles, ¿sabes? Está diciendo tonterías a Rusia. Con todo, debido al apogeo de la Pax Americana, es decir, el triunfo de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos y sus aliados, la consiguiente independencia de las colonias africanas, de las potencias europeas que ahora siguen siendo explotadas, pero se llama colonialismo solapado, semicolonialismo, postcolonialismo, ¿no? Y asiáticas, de las metrópolis europeas y la aparición de la cortina de hierro y también su desaparición, se creó un nuevo orden mundial con el inglés como lengua franca y el dólar como medio de cambio comercial internacional. El mundo quedó dividido en procapitalista y socialista o comunista. En el siglo pasado, estoy diciendo historia, esto no sigue. Posteriormente ya cae el bloque soviético y sus satélites, el capitalismo se mantiene como el sistema económico imperante en todo el mundo. Aunque en China el Estado siempre mantiene su presencia en los negocios domésticos y foráneos del país. Es un capitalismo del Estado, ¿eh? La siguiente. También otro ejemplo se da a nivel de la fecundación artificial, ya no son necesarias las relaciones sexuales, ¿no? No solo para los casos de padres o madres con problemas para fecundar o embarazarse respectivamente, sino para aquellas personas solteras que quieran tener hijos gracias a donantes anónimos de esperma u óvulos, y también de madres subrogaradas que permiten el desarrollo de fetos ajenos. Es decir, si yo quiero tener hijos, me gustan los niños, no necesitas casar, pagas algo, ¿no? Tienes que, sin tener relaciones. Bueno, acá creo que no está permitido. Pues sí está permitido, pero no sé, yo como no practico eso. La siguiente. No he investigado mucho en las películas, ¿no? Por otro lado, los avances de ingeniería genética con los avances de la ingeniería genética se puede clonar o reproducir réplicas de individuos biológicos, lo que lleva a la posibilidad de duplicar no solo animales y plantas, sino también seres humanos. Hay un coreano, ¿se acuerdan? Sí, ya clonaba primero, pero no lo demostró, dijo, acá está el bebé, no, nada. ¿No? De repente, mentira, a veces hay eso, ¿no? Los científicos, como cualquier persona, quieren fama, dinero, y engañan, ¿no? Sí, la vanidad y la plata, pues gana plata, una foto, $1000. Y de ese modo cuestionar su origen artificioso, su estatus y posibilidades de explotación como proveedor de los órganos que puede necesitar el original. Pero eso ya no es necesario, ¿no es cierto? Con cultivo de células madre multiformes. No, pero no, en cierto país está prohibido, bueno, pero inevitablemente se va a levantar eso, ¿no? Con el tiempo. Entonces ya no es necesario clonar, tener copias para quitarle los órganos a otros seres, ¿no? Es ciencia ficción de terror, hijo. Además, con el liberalismo moral, legal y político, millones de mujeres a nivel mundial han tenido y tienen la libertad de abortar sin temor a represalias penales, donde el uso de tal práctica es defendido por la ley. Cosa similar pasa con el matrimonio igualitario de los homosexuales, legalizado en Australia, Taiwán, Tailandia y diversos países de América y Europa.
y la eutanasia pasiva y activa que están restringidas a pocos países, es decir, pocos países como Holanda, Bélgica, ciertos casos. Acá también casos excepcionales, ¿no? Una señorita pidió eutanasia, pero tuvo que ser un juicio. La siguiente. Y el gigantesco desarrollo de las ciencias de la computación informática nos ha dado la inteligencia artificial, con la cual no solo podemos ahorrar mucho tiempo y energía en obtener información, crear una diversidad de soluciones a problemas de distintos campos del conocimiento, así como documentos, audios y videos con voces o imágenes ya existentes o no, sino hasta modificarlas y suplantarlas con fines educativos, comerciales, recreativos o bélicos lícitos. Es decir, lo de siempre, la tecnología puede ser usada a favor o en contra de la gente. Lo de siempre, como el cuchillo, ¿no? El cuchillo corta tu pan, pero cuando te molesta, que oye, dame tu celular. Ya sabes. La siguiente. En todos estos casos ha habido filósofos, pero además científicos y otros intelectuales preocupados que han reaccionado y expresado sus ideas de diversas maneras, tanto a favor como en contra de tales prácticas, e incluso con el riesgo de ser apresados. ¿No? Mire, ahí tienen Bertrand Russell, pacifista, la paz, lo capturaron, fue a la cárcel un par de veces, pero brevemente. Jean-Paul Sartre, ¿no? También pacifista, ¿no? O sea, él mismo vendía sus revistas, así como, mira cómo está revista, ¿no? Pues cultivar, ¿no? Y también salía, ¿no? A la calle, ¿no? A protestar, ¿no? Yo a lo más escribo artículos en periódico. La siguiente. 5 minutos ya. Vamos a apurarnos. Paso el video o acabo. Pero también hay los llamados filósofos científicos, fíjense. Son filósofos profesionales que trabajan con profesores en universidades sobre lo que escribieron otros, ¿no? Los antiguos, los asiáticos, medievales o modernos, ¿no? El mundo desarrollado, incluso en vías de desarrollo, ¿no? Los filósofos profesionales en general, ¿no? Están en todo el mundo. Sí. Es decir, se supone que estos filósofos académicos deben conocer las ideas de los grandes pensadores, ¿no? O sea, los profesionales deben conocer, por eso se supone, ¿no? De la historia, o por lo menos especializarse en las ideas de uno de ellos. Dice, yo me especializo en Kant, punto. Solo hablo de Kant, no conozco a Descartes, yo me especializo en Marx, solo hablo de Marx, no sé de otra cosa. Así como hay especialistas médicos en ginecología, psiquiatría, igual. Y ahí tienen también libros, ¿no? Sobre eso. La siguiente. Sin embargo, con la aparición de las ciencias especializadas, la filosofía quedó más y más restringida a lo especulativo y desconocido, a las preguntas sin una respuesta exacta y única, ¿no? ¿Existe Dios? ¿Hay otra vida después de la muerte? Entonces, hay más de una respuesta, ¿no es cierto? ¿Qué somos? ¿Qué es la realidad? La siguiente. Pero también los filósofos científicos, hay filósofos que les estudian el problema de lo que es la realidad del universo, en general, están al tanto no solo de lo que dijeron los pensadores del pasado, sino también de los descubrimientos y teorías, por ejemplo, de la cosmología y física. Bueno, si les interesa hablar de la realidad, conocen de cosmología. Bueno, si les interesa el problema del hombre, no solamente conocen lo que dijeron los filósofos, sino también conocen de ciencias sociales, de historia, antropología, etc. La siguiente. Entonces, ahí, si le interesa el problema de la mente, ¿no? Sí, tienen, por ejemplo, las obras de Bourdieu, de Blackmore, que son filósofos que hablan de ese tema. Inteligencia artificial, Penrose, Bostrom, están al día sobre los avances y logros de las neurociencias y la informática, respectivamente. Incluso les han hecho aportes, fíjense, filósofos han hecho aportes a ciencias. De modo similar, sobre asuntos del planeta como el cambio climático, el calentamiento global o la migración y las guerras, tienen información de las ciencias naturales o sociales respectivamente. Y ahí tienen sus libros. Esa es la prueba sobre el siguiente. Si hablan de ciencias o de una en particular, saben su objeto de estudio, método de investigación, leyes y teorías, y así sucesivamente. De ese modo hay profesionales de la filosofía que conocen y abordan temas de investigación de diversas ciencias, y por eso se les puede llamar entonces filósofos científicos. Y para lograr eso de una mejor manera, incluso deben estudiar una ciencia específica y estudiar otra carrera, la siguiente. Además, hay filósofos de la ciencia que abordan de manera general y abstracta, hablan de ella, la definen, la demarcan, además pueden explicar lo que son hipótesis, teoría, métodos científicos. Ahí tienen los famosos Popper, Lakatos, Feyerabend, Bourdieu, ¿no? Y hay otro más. Y deben conocer la historia de la ciencia. Siguiente. Pero también hay los llamados científicos filósofos. A su vez, hay científicos que hacen filosofía o recurren a la filosofía,
para tratar problemas límite de la ciencia, o que aún les faltan respuestas concretas, como existe Dios. Hawking, Paul Davies hablan de esas cosas, entre otras, qué es identidad, conciencia, libre albedrío, inteligencia animal y las máquinas, por ejemplo, Wyatt, la conciencia humana sobrevive a la muerte, este investigadora, Kubler-Ross, una médica. La siguiente, ¿qué había antes del universo conocido? Boyer-Wald, existen los multiversos, Halper, ya llegaron a extraterrestres a nuestro sistema solar, Locke, ¿serán posibles la invisibilidad, los viajes en el tiempo y la teletransportación? Kaku-Michio. La siguiente, Michio-Kaku. Conclusiones, para que no se aburran. En la Grecia antigua, la filosofía como amor y así búsqueda de conocimiento dio origen al germen de la ciencia. Pero actualmente ambas son campos de estudios definidos y distintos, ¿no? Ciencia, filosofía, religión, arte. Sin embargo, la misma realidad de la dinámica social humana y el desarrollo científico y tecnológico ha vuelto a relacionar la ciencia con la filosofía, ¿no? Sigue. Conclusiones, más conclusiones. Por ende, las críticas en contra de la filosofía como un saber obsoleto, que no sirve, que no vale, podrían ser, por un lado, válidas cuando la filosofía o ciertas filosofías se desconectan de la realidad y de los avances de la ciencia, del conocimiento científico, y se vuelve así pura charlatanería. Y por otro, inválidas estas críticas contra la filosofía por ignorancia, prejuicios o mala fe. No dice, no, filósofo, no, ¿qué sabe? O sea, dice, no, filósofo, esto, aquello. No conoce, pero la filosofía es bien amplia. Si no, ¿para qué va a ser filósofo y te va a morir? Ya, ¿qué vas a estar pensando en la no conoce. En cierta forma, podrían tener razón algunos. No se conocen características y posibilidades de la filosofía. La siguiente, creo que ya acabamos. Bueno, si quieren más, está en esta revista. He traído unos ejemplares para los que quieran. Podemos hacer trueque. Un papel con tinta, creo que es marrón, con número 2 y 0. Muy bien, hay tiempo para pasar video. ¿Preguntas entonces? ¿Preguntas? ¿Preguntas o video? Una pregunta. A ver, una pregunta. El video dura 5 minutos. Como intermedio lo pones. A ver, una pregunta. Tenemos una sesión, entonces el tiempo es súper acotado. A ver. Solo una y que sea bien concisa. La casa manda. ¿Qué Acá el doctor la filosofía sobre la existencia de Dios? Sujeto verbo predicado. No, digamos que hace poco hubo una charla y un expositor católico llegó a la conclusión de que Dios debe ser perfecto y al ser perfecto debe ser todo amor, ¿no? Entonces, no sé si eso se contradice con lo que vemos en la maldad en el mundo y todo eso, ¿no? Pero él dice, no, eso es, digamos, es producto del libre albedrío, no sé cómo... Ya, pero no es el tema, mi estimado José. Usted es filósofo y ateo. Sí, pero no es el tema. Y la ciencia se origina de la filosofía. Claro. ¿Por qué hubo ese desprecio por la filosofía? ¿Sería por la distinción de la separación de la filosofía y la ciencia? Claro, para distinguir, no, yo estoy hablando de cosas empíricas, concretas. Tengo la demostración. Estás especulando. ¿No? Por ejemplo, venga la viejita de pelos dorados de la esquina. ¿Tú la ves, hijo? ¿La ves o no? ¿Sí o no? Te falta fe. José, ¿tú la ves o no? Habla pues, José, ¿la ves o no? Te estás sonriendo, no la ves. ¿Qué estarás pensando? Pues? Entonces, ¿cómo sería la manera científica? El científico tiene que investigar, ¿no? Porque no dice, no existe. Ese prejuicio. Probar, viene, ¿no? Toma fotos, viene en telescopio, microscopio, no hay nada, ni capa de la viejita. Entonces, piensa, ¿no? A ver, ¿qué podría ser? ¿Por qué el profesor dice que hay una viejita de pelos dorados? No tiene. La psiquiatría. ¿Qué dice la psiquiatría? Está alucinando. Está Alucinando, esquizofrenia, ya, muy bien. Ya, pensando sanamente, ¿no? Está mal de la cabeza. Pero ahora digo, mire, la viejita todos los días me dice, por favor, dile a tus escuchas que necesito adornos, ¿no? Pero lo más bonito que se puede ir, ¿de qué material están hechos los mejores adornos? De oro y plata. Y lo que cuesta más que el oro y plata. Diamante, pues, claro, entonces por favor saque su billetera porque la viejita les va. Entonces, ya no es esquizofrenia. Ahora, ¿qué cosa es? ética. Interés económico. Que se llama lucro. ¿Soy empresario? Tiene un nombre. Robo, estafa.
Manipulación. Claro, ¿entiendes? O sea, ustedes tienen la respuesta, entonces ni siquiera tienes... Y eso te dice la ciencia, ¿no? Porque la ciencia social dice existe la gente mentirosa, estafadora que vive. Existen las ciencias naturales que te dice, pues, ay, la esquizofrenia, ¿no es cierto? Entonces, ahí te pones a especular, sí, de repente hay otra dimensión, la ves, con superojos, tú tienes superojos, entonces estás especulando, entonces la ciencia va al grano, ¿no? Pero también filósofos van al grano, dicen, ¿no? ¿Dónde está la prueba, no? Si no, de repente sí lo ve, ayuna, claro, ayunas es cosa que nadie ve porque le falta comer. Muy bien, podemos hablar después, ya más informalmente porque se cierra la casa. Muchas gracias.